Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 66. El zorro en el campamento. La inteligencia entregada con el último aliento del explorador colgaba en la carpa de mando como una niebla envenenada. Incluso Atake Sakumo, un hombre templado por innumerables batallas, sintió una sacudida de fría aprensión. 2 escuadrones completos de unidades de asesinato de élite de la AIT, operando sin ser vistos detrás de las líneas de Konoha. Sus objetivos podrían ser centros logísticos, personal de comando o combatientes de alto valor que operan de forma independiente. Eran dagas dirigidas al corazón de la presencia de Konoha en País de Lluvia. Si bien las bases principales de cada aldea eran fortalezas relativamente seguras, el vasto territorio azotado por la lluvia entre ellas era un coto de caza. Que tales unidades se deslizaran por la red por completo fue un fracaso catastrófico de inteligencia. Una espada sin control como esa podría destripar su esfuerzo bélico. Perder a una figura como Jiraiya, Tsunade u Orochimaru no sería solo un golpe táctico. Sería una derrota estratégica y moral masiva. Eran símbolos de la próxima generación de poder de Konoha, los propios estudiantes del Hokage. La mente de Sakumo ya se estaba moviendo, convocando ninjas sensoriales y oficiales de inteligencia para hacer referencias cruzadas de los registros de patrulla y las últimas posiciones conocidas. Una operación de rescate estaba tomando forma en su cabeza. Un golpe rápido y duro para extraer a su gente y aplastar a los infiltrados. Pero antes de que pudiera dar la orden, la solapa de la tienda fue apartada sin ceremonia. El hombre que entró se movió con una autoridad rígida y deliberada que no aceptó ningún desafío. Era Danzo Shimura, consejero del Hokage y el sombrío comandante de Root. Rara vez aparecía abiertamente en el frente de batalla, prefiriendo operar en la oscuridad del espionaje y la provocación. Su presencia aquí, ahora, era un mal presagio. Sakumo, dijo Danzo, su voz grave y definitiva. No puedes moverte de esta base. La mirada de Sakumo, afilada como la espada a su espalda, se encontró con el único ojo visible de Danzo. Si no voy, no hay nadie más capaz de alcanzar y extraer a Tsunade, Jiraiya y Orochimaru a tiempo. Son los estudiantes del Hokage. Su pérdida es inaceptable. El ceño fruncido de Danzo profundizó las líneas de su rostro. Estamos en una etapa de estancamiento e investigación. Los comandantes supremos de cada bando aún no han salido al campo. Si tú, Colmillo Blanco, el reconocido líder de guerra de Konoha, sales prematuramente, ¿qué mensaje envía eso? Sugiere desesperación. Revela una falta de profundidad en nuestra fuerza. Un destello de algo peligroso, el aura tenue y cortante del Colmillo Blanco mismo, se filtró de la postura controlada de Sakumo. No iré como Atake Sakumo, comandante, iré como otra espada en la noche. Eliminaré la amenaza con una fuerza decisiva y, al hacerlo, reforzaré la reputación de eficiencia despiadada de Konoha. Nadie sabrá que el comandante dejó su puesto. Mi mente está puesta, Danzo. No desperdicies tu aliento. Los dos hombres se miraron a los ojos, una silenciosa batalla de voluntades entre el glorioso héroe de Konoha y su manipulador oculto. Los ojos de Danzo se entrecerraron, irradiando disgusto de él. En términos de antigüedad, era el par de Sarutobi y Hiruzen. Sakumo era un junior, un sucesor. Sin embargo, el poder y la aclamación en el campo de batalla tenían una jerarquía propia. De mala gana, con una maldición silenciosa, Danzo asintió con la cabeza rígida y superficial. No te vayas por mucho tiempo, fue todo lo que dijo, dándose la vuelta, con el despido claro. Cachorro insolente, Danzo hervía internamente, apretando la mano con el bastón. Para descartar mi consejo tan fácilmente aliviado por las maquinaciones de Danzo, Sakumo se movió. Seleccionó un pequeño equipo de especialistas. Miembros del clan Hyuga por sus ojos que todo lo ven, rastreadores Inuzuka y sus socios por sus narices inigualables.
Salieron de la base como fantasmas, derritiéndose en la lluvia incesante. La tierra de la lluvia era la pesadilla de un rastreador. El aguacero perpetuo fue el gran borrador de la naturaleza, eliminando olores, huellas y residuos de chakras. Siguieron los senderos más tenues, las zonas donde el sabor metálico de la sangre se aferraba obstinadamente a la tierra empapada a pesar de los mejores esfuerzos de la lluvia. Después de una hora de viaje tenso y silencioso, el explorador Hyuga levantó un puño. Todos se congelaron. Byakugan muestra carnicería. 100 metros más adelante, en un valle poco profundo, Sakumo lideró el acercamiento. La escena que se desarrollaba no era un campo de batalla, era un matadero. Los cadáveres de los Iwanin yacían esparcidos en el barro, sus posiciones contaban una historia de violencia repentina y abrumadora. Las extremidades fueron cortadas, los torsos cortados, las cabezas separadas. La lluvia diluyó la sangre, pero no pudo lavar su gran volumen. La bota de Sakumo empujó un objeto esférico. Uno cabeza sus rasgos congelados en una rictus de puro terror, los ojos muy abiertos y blancos. «Capitán», informó el ninja Hyuga, con la voz entrecortada. «Las heridas todas son cortes limpios y profundos. Una hoja de excepcional nitidez, empuñada con una fuerza inmensa. Un maestro espadachín», murmuró Sakumo, con su mente analítica cautivando a pesar de la espeluznante escena. La eficiencia era escalofriante. Este no fue un choque de escuadrones. Este fue un depredador desmantelando presas. Un ambú forense especialista arrodilló junto al cuerpo, el examen de la forma en que un kunai de la bolsa había sido registrada. «Señor, el patrón de búsqueda post-mortem es el protocolo Konohambú. Las marcas de la izquierda a la señal de buscaron y borra son nuestras». Él miró hacia arriba, la confusión en sus ojos. «Pero aparte de usted, capitán, no puedo pensar en un solo operativo que podría haber hecho esto. Sola. Contra 2 Jonin y un escuadrón completo de Chunin». La expresión severa de Sakumo no cambió, pero un peso se levantó ligeramente de sus hombros. Esta era la buena noticia escondida en el horror. Uno de los 2 escuadrones infiltrados de la AIT había sido borrado. ¿Por quién? La pregunta era inmensa, pero la amenaza inmediata se redujo a la mitad. «Marque la ubicación para los detalles de limpieza», ordenó Sakumo, con la voz entrecortada por la lluvia. «Continuamos con el patrón de búsqueda del equipo de Tsunade. Si no encontramos rastro en el siguiente sector, volvemos a la base. Una daga está embotada. Debemos asumir que el otro sigue cazando. Base delantera de Konoha, puerta principal». Finalmente de regreso a la base, respiró Moon League de Swiftfire, las palabras cargadas de agotamiento y alivio. Los 4 miembros del equipo 9 se pararon frente a la puerta principal, con la lluvia pegando sus sucios uniformes a la piel. Presentaron sus fichas de identificación de ambú a los centinelas de la puerta. El guardia, un chunin con la cara pellizcada y cansada, los comparó con su lista. «El señor Atake no está en el campamento. Lord Danzo es el comandante interino en su ausencia. Su orden permanente. Todos los ninjas que regresen de operaciones externas deben reportarse directamente a él para ser informados. Precaución de seguridad. Riesgos de infiltración enemiga». Swiftfire asintió. «Entendido». Mientras caminaban penosamente por los caminos embarrados del campamento hacia el sector de mando, Ragnar caminó en silencio en formación, con la mente acelerada detrás de la máscara Raksasa. Esto es nuevo. Este no era un procedimiento hace un mes. Un goteo frío de sospecha, más agudo que la lluvia, recorrió su columna vertebral. Danzo estaba a cargo. Danzo tenía nuevas reglas. La combinación activó todas las alarmas que tenía. Tienda de comando. Un operario de Rod se arrodilló ante Danzo. «Señor Danzo, un escuadrón ambú ha regresado. Equipo 9, reconocimiento e infiltración». Danzo, sentado en el escritorio de campo de Sakumo, saludó con desdén. «Envíalos adentro. Procesaré su devolución». Con Sakumo y la mayoría de los capitanes activos de ambú desaparecidos, las tareas administrativas recayeron en él. Una necesidad tediosa. Los 4 ambú entraron, goteando en el suelo de la tienda. Moon League de Swiftfire saludó. «Señor Danzo. Equipo 9, regresando de un reconocimiento extendido en el sector 7.
El único ojo de Danzo los barrió, inicialmente aburrido. Luego hizo una pausa. Sus fosas nasales se ensancharon casi imperceptiblemente. Toda una vida en las sombras había perfeccionado sus sentidos, y el aroma que se aferraba a ellos era inconfundible, no solo la tierra húmeda y el hierro del país de la lluvia, sino el olor espeso y empalagoso de la sangre fresca. Mucho. Su mirada se detuvo en el que tenía la distintiva máscara Raksasa con cara de demonio. Un destello de memoria. Un informe de Konoha sobre un prodigio colocado en Anbu, un niño con extraños poderes que había provocado su ira y su deseo. La máscara coincidía con la descripción. Se toma nota de su regreso, dijo Danzo, con una voz engañosamente tranquila. Pero su estado habla de algo más que reconocimiento. Llevas el hedor del combate reciente. Explícate. La pregunta repentina y directa en la imponente presencia de Danzo causó una fisura en la compostura de Swiftfire. La presión, el agotamiento, el recuerdo de la matanza que habían presenciado, rompieron su disciplina. Él respondió con sinceridad, las palabras cayendo. Señor Danzo, nosotros fuimos emboscados por un escuadrón de asesinatos de élite Iwanin en nuestra ruta de regreso. Los músculos de Ragnar se tensaron bajo su uniforme. Tonto. Gritó interiormente. Nunca le ofreces información voluntaria a una araña como él. Los ojos de Danzo brillaron con repentino y agudo interés. El aburrido administrador se había ido, reemplazado por el depredador. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Un escuadrón de asesinatos de la AIT, repitió lentamente. ¿Y tú sobreviviste para denunciarlo? La pregunta tácita quedó en el aire, pesada y peligrosa. ¿Cómo? Capítulo 67. Enfrentando la raíz. Bajo la aplastante presión de la presencia de Danzo, Monlig de Swiftfire se mantuvo firme. Señor Danzo, dijo, forzando su voz a permanecer firme. Somos el equipo 9 de reconocimiento del Anbu, volviendo a informar. Durante nuestra exfiltración, fuimos emboscados por una gran fuerza Iwanin. El enemigo estaba compuesto por 18 Chunin y 2 Jonin. Después de un engagement compromiso difícil, logramos desconectarnos y regresar. Ragnar escuchó, un destello de sorpresa interrumpió su cautela. Swiftfire omitía el detalle crucial. Estaba ocultando activamente el papel de Ragnar en la matanza. El capitán, obligado por el deber y la gratitud de un soldado por la vida salvada al comienzo de la emboscada, estaba tratando de protegerlo. Fue un intento torpe y transparente, pero la intención era clara. Está tratando de protegerme de la atención de Danzo, se dio cuenta Ragnar. Una deuda, quizás. O el instinto de un hombre decente atrapado en una red de sombras. No funcionaría, pero se notó el gesto. El único ojo de Danzo, frío y reptiliano, estudió a Swiftfire. La historia era delgada como papel de arroz. Su ceño se profundizó, y cuando volvió a hablar, su voz era un latigazo. Tonterías. Un equipo de 4, principalmente exploradores e infiltrados, se desconecta de 20 Iwanin de élite, incluidos 2 Jonin. Insultas mi inteligencia. Dime la verdad ahora. ¿Has sido comprometido? ¿Estás llevando enemigos a nuestra puerta? Hizo un gesto sutil. Desde las sombras en los bordes de la carpa, 6 figuras se materializaron sin hacer ruido. Llevaban máscaras de animales como Anbu, pero las suyas eran de madera lisa, sin pintar o de cerámica, y su postura era diferente, completamente inmóvil, desprovista de las peculiaridades individuales de los operativos de Anbu. Eran robot. Formaron un círculo suelto y perfecto alrededor del equipo 9, cortando cualquier camino hacia la salida. La temperatura en la tienda pareció desplomarse. Los insectos de Abura Mechigeru zumbaban inquietos debajo de su ropa. La mano de Yamanaka Kaiji se movió hacia su tant. Ser acusado de traición por el propio bando, después de sobrevivir al infierno, era un veneno amargo. Capitán, dijo Ragnar, con la voz tranquila, cortando la tensión. La verdad es más simple. No tenía sentido dejar que Swiftfire tomara la culpa por una mentira que Danzo nunca creería. El zorro ya tenía el olor. Al ver la intervención, los hombros de Swiftfire se desplomaron derrotados. Soltó un suspiro cansado. La verdad es que just no nos desconectamos simplemente. La fuerza enemiga fue eliminada. Los 20.
De su bolsa ninja, sacó un puñado pesado y tintineante de etiquetas de metal, las fichas de identidad únicas que llevaba Iwan Lin, recogidas de los cadáveres. Los dejó caer sobre el escritorio de Danzo con un sombrío traqueteo final. El ojo de Danzo rastreó las fichas. Su expresión no cambió, pero la intensidad de su enfoque se agudizó. En esta etapa de guerra falsa del conflicto, tal al hijo de Tokens representó una pérdida significativa y unilateral para la AIT. Un golpe propagandístico, un golpe moral. Y, continuó Swiftfire, su voz ganando un hilo de sombrío orgullo, el equipo no los mató. Fueron asesinados por un operativo. Un operativo de campo de Ambu, nombre en clave, Raksasa. Una oleada de conmoción tangible atravesó a los 6 operativos raíz. Su quietud perfecta se fracturó por un microsegundo. 1 contra 20. 2 Jonin. Era una afirmación que rayaba en el mito. ¿Qué? La voz de Danzo era baja, aguda con genuina sorpresa. ¿Desde cuándo Konoha posee tanta fuerza sin que yo lo sepa? ¿Quién es este Raksasa? Identifícalo. Su mirada, ardiendo de avara curiosidad, recorrió las 4 figuras enmascaradas antes de posarse, inevitablemente, en la del rostro demoníaco. Soy yo. Ragnar se agachó. La acción fue deliberada, sin prisas. Sus dedos encontraron el borde de la máscara Raksasa y la levantaron. El rostro revelado era joven. Guapo, con líneas nítidas y limpias, pero innegablemente juvenil. Sin embargo, cualquier impresión de niñez era incinerada por los ojos. Eran piscinas tranquilas y profundas que sostenían una luz helada y evaluadora, que se encontraban con la mirada de Danzo sin un destello de deferencia o miedo. Sus labios estaban colocados en una línea neutral, y un aura de confianza tranquila e inquebrantable irradiaba de él, un rasgo que pertenece a aquellos que han mirado fijamente al abismo y han descubierto que falta. La mente de Danzo corrió, hojeando archivos y recuerdos. La cara era familiar, burlándose de los bordes del reconocimiento. El niño había cambiado drásticamente del graduado de la academia que recordaba vagamente. Lleno más alto, su presencia más densa, más pesada. El entrenamiento brutal y transformador y los efectos sutiles de la fruta del fénix habían acelerado su crecimiento, esculpiendo el cuerpo de un guerrero donde había estado el de un estudiante. Soy Ragnar, afirmó, con voz uniforme y clara. Graduado de la Academia Ninja de Konoha. Operativo de campo actual de Ambu, designación Raksasa. No ofreció reverencias, ni honores más allá de lo básico. Se presentó como un igual denunciando un hecho. Monlig de Swiftfire observaba, una mezcla de pavor y asombro revolviéndose en sus entrañas. Está enfrentando a Danzo como si fuera un compañero capitán. Este chico no tiene miedo. Ragnar Danzo exhaló el nombre, y la conexión encajó en su lugar. El refugiado fronterizo. El campeón de la academia con los extraños poderes que no son chakras. El chico que Hiruzen había colocado personalmente en Ambu, bloqueando el reclutamiento de Roth. En lo que parecieron pocos meses, el mineral crudo se había refinado en una hoja de filo alarmante. La incredulidad de Danzo chocaba con la evidencia. Las señales, el hedor a sangre, la calma sobrenatural del chico que tenía ante él. Ningún prodigio, ni siquiera Minato, avanzó tan rápido sin un secreto. Un secreto poderoso y explotable. Afirmas haber eliminado por ti mismo a 20 Iwan Lin, incluidos 2 Jonin, dijo Danzo, aplanando su tono ante un frío escrutinio. Confirma esto. Sí. Una palabra. Absoluto. Colgaba en la carpa, un desafío y una declaración de hechos. El disgusto de Danzo cristalizó. Despreciaba esta igualdad en la postura del chico. Lo había visto solo en hombres como Sakumo. La inquebrantable confianza en el verdadero poder. Si la afirmación era cierta, entonces Ragnar no era solo un talento. Era un activo estratégico del más alto nivel. Y él era el activo de Hiruzen. El secreto detrás de su ascenso necesitaba ser descubierto, controlado y armado para el verdadero beneficio de Konoha, para la visión de Danzo de Konoha. Ya veo, dijo Danzo después de una larga pausa, su conmoción inicial enterrada bajo capas de cálculo. Se levantó lentamente de su silla, el movimiento rígido. Ustedes 4 vendrán conmigo. Ahora. La orden fue entregada con un tono de firmeza que no admitía discusión.
Era la voz de mando, esperando obediencia instantánea y sin sentido. Monlig de Swiftfire, aliviado de que la confrontación inmediata pareciera haber terminado, instintivamente comenzó a sentir. Sí, señor Danzo. La voz de Ragnar atravesó la de Swiftfire, fría y firme. Todos los ojos se fijaron en él. Él no se había movido. Antes de que te sigamos a cualquier parte, nos dirás nuestro destino y el propósito de esta distracción. De lo contrario, regresaremos a nuestros cuarteles asignados para esperar el informe del Capitán Ataque. El aire de la tienda se convirtió en vidrio, listo para romperse. Swiftfire, Aburame y Yamanaka miraron fijamente a Ragnar, luego a Danzo, y la terrible implicación cayó sobre ellos. No estaban siendo interrogados. Estaban detenidos. La reputación de Danzo, los métodos de Rota, un sudor frío brotó en sus pieles. Habían estado a momentos de entrar voluntariamente en una jaula, o algo peor. La expresión de Danzo se oscureció, su único ojo brillando con peligrosa furia. La insolencia fue impresionante. ¿Te atreves a dictarme términos? Dilo de nuevo. Ragnar dio un paso deliberado hacia adelante, colocándose ligeramente por delante de su equipo. No encendió su chakra o Aki, pero su presencia pareció expandirse, llenando el espacio entre él y el viejo halcón de guerra. Su mirada, aguda e inquebrantable, se fijó en la de Danzo. Soy un operativo Anbu de Konoha, dijo Ragnar, cada palabra precisa y dura como un golpe kunai. Respondo al Hokage y a mi comandante directo, Ataque Sakumo. No respondo a órdenes inexplicables que se desvíen del protocolo. Exprese su propósito, o nos marcharemos. Los 6 operativos Rod se tensaron, sus manos se dirigieron imperceptiblemente hacia sus armas. El enfrentamiento estaba completo. Capítulo 68. La sombra del colmillo blanco. Señor Danzo, dijo Ragnar, su voz atravesando la espesa tensión. El Anbu es una extensión de la voluntad del Hokage. Reportamos directamente a él, y en el campo, a nuestro comandante directo, el Capitán Ataque. Mientras tenga autoridad, no tiene derecho a emitir órdenes inexplicables y extraprotocólicas a los operativos del Anbu. Si desea desviarnos de nuestras obligaciones, debe proporcionar una razón válida y documentada. De lo contrario, no puedo cumplir. Se encontró con la mirada de Danzo de lleno. El poder que había cultivado, forjado en aislamiento, perfeccionado en la batalla, ahora le dio la base para enfrentarse a la sombra de Konoha. No tenía ningún deseo de enemistarse con la aldea. Era su refugio, el hogar de Tsunade, Kusina y los pocos que importaban. Se lo debía por su supervivencia. Pero si Danzo, que representaba los instintos más oscuros de la aldea, forzaba a elegir entre la sumisión y la libertad, Ragnar elegiría la libertad. Con su fuerza actual, el mundo shinobi era lo suficientemente amplio. Él no inclinaría la cabeza ante un hombre como este. De hecho, la voz de Danzo era un goteo venenoso. Su único ojo se estrechó hasta hacerse una hendidura. Es como él dice, Lord Danzo, confirmó Ragnar, su tono desprovisto de miedo, solo claridad fáctica. Somos Anbu. Nuestra cadena de mando es clara. Excepto por el Capitán Ataque y el propio Hokage, nadie tiene la autoridad para redirigirnos sin causa. Estaba ganando tiempo, creando una barrera procesal. Seguir a Danzo hasta las entrañas de Root equivalía a rendirse. Había visto lo que les sucedió a quienes llamaron la atención de Danzo. Uchiha Shisui, una leal seguidora de Hokage, había sido llevada a la desesperación y la muerte. Él no caminaría por ese camino de buena gana. Danzo soltó un resoplido frío y despectivo. El Hokage está ausente del frente. Como su principal asesor y adjunto en tiempos de guerra, su autoridad me corresponde a mí. ¿Está afirmando que desobedecerá una orden directa del comandante interino? Se inclinó hacia adelante, la presión en la sala se intensificó, un peso de autoridad política y marcial destinado a aplastar la disidencia. Pero Ragnar se había enfrentado a la intención asesina de Jonin, la furia primordial de un emperador convocado. La intimidación burocrática de Danzo era una sombra pálida. Necesito ver la orden escrita del Hokage delegando tal autoridad específica, respondió Ragnar, su voz aún tranquila, casi apacible. Fue una insistencia deliberada y exasperante en el protocolo. Los otros 3 miembros del equipo 9 eran estatuas de sudor frío.
Eran soldados, condicionados a obedecer a la jerarquía. Este desafío abierto fue aterrador. El rostro de Danzo se oscureció, la ira que solía mantener encerrada detrás de una máscara de austeridad se desangraba. Nadie se había atrevido a obstaculizarlo tan descaradamente en años. Había advertido a Hiruzen sobre este niño, una variable nacida en el extranjero, una herramienta que necesitaba la dura forma que solo Rod podía proporcionar. Y ahora la herramienta se negaba a ser utilizada, citando reglas a su amo. Insolente. Danzo ladró. Wosh. 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 Más operativos raíz se derritieron desde las sombras. En momentos, más de una docena de figuras enmascaradas llenaron la periferia de la carpa, un muro silencioso y envolvente de violencia implícita. El aire se espesó con la promesa de sangre. ¿El señor Danzo tiene la intención de usar la fuerza contra los propios Anbu de Konoha?, preguntó Ragnar, su mirada barriendo la raíz reunida. Su evaluación interna fue fría y rápida. Nivel de Chunin, mayormente. Algunos podrían ser Jonin especiales. Ejecutores desechables. Son insectos. Estoy actuando bajo la autoridad del Hokage. Danzo espetó, la mentira venía fácilmente, respaldada por la mera presencia de su ejército personal. Una leve sonrisa burlona tocó los labios de Ragnar. Tú no eres el Hokage, afirmó, las palabras simples, crudas y con el peso de una amarga verdad de por vida. Danzo se estremeció como golpeado. La herida abierta y sin cicatrizar de ese perpetuo segundo puesto, de ser siempre la sombra del sol de Hiruzen, quedó al descubierto. La rabia, fría y purificadora, inundó sus venas. ¿Cómo se atreve este cachorro? Apoderaos de ellos. Gruñó, la orden se abrió paso a través de la tienda. El ninja raíz se tensó para moverse. Monlig de Swiftfire y los demás estaban paralizados, atrapados entre la lealtad y el terror. Los ojos de Ragnar brillaron. No con chakra, sino con una luz más profunda y primordial. Una chispa carmesí se encendió en sus profundidades. Entonces, se derramó. Una presión invisible y sofocante brotó de él. No era intención asesina en el sentido ninja, era más pesado, más fundamental. El Haki del Conquistador, suprimido hasta ahora, floreció durante una fracción de segundo, una ráfaga de advertencia controlada. La temperatura en la carpa no solo bajó, fue como si el concepto de calidez fuera revocado brevemente. Un escalofrío primigenio, el frío del abismo antes de la creación, se apoderó de cada corazón. Los operativos raíz, agachados, se congelaron. Sus mentes gritaban de un depredador tan por encima de ellos que eran menos que presas, eran irrelevantes. El aliento de Danzo se entrecortó, una astilla de alarma genuina e instintiva atravesó su furia. ¿Qué fue eso? ¡Alto! La voz que resonó desde la entrada de la tienda fue como un trueno de pura autoridad, destrozando el momento helado. El Haki de Ragnar desapareció, reabsorbiéndose instantáneamente. El frío opresivo había desaparecido, dejando atrás solo el frío húmedo de la lluvia y la confusión de los hombres que habían tocado brevemente el vacío. La cabeza de Danzo se movió bruscamente hacia la entrada, su rostro pálido por la rabia frustrada y la conmoción persistente. Ataque Sakumo. Ya regresó. La solapa de la tienda fue barrida a un lado. Ataque Sakumo se quedó allí, sin su propia máscara Anbu, revelando un rostro tranquilo pero que soportaba el peso sombrío del campo de batalla. Detrás de él estaban varios miembros del equipo de asalto que había tomado en la misión de rescate. Sus ojos agudos captaron la escena en una sola mirada completa. El equipo 9 rodeado, los tensos operativos Road, el semblante furioso de Danzo y Ragnar, de pie con una calma que parecía completamente fuera de lugar. Que fugaz, aura aterradora que había percibido desde la distancia, se había ido ahora. Pero Sueko encajaba a la perfección el enfriamiento de residuos, él había sentido en la Iwanin cadáveres. Su mirada trabado en el joven rostro debajo de la Raksasa máscara. La imposible conclusión solidificado en su mente. Capitán, dijo Ragnar, junto con los otros miembros del equipo de 9, que ofrece una respetuosa inclinación de cabeza. La jerarquía se ha restaurado. Informe, Sakumo ordenado, su voz tranquila, pero no deja espacio para nada más que la verdad. Swiftfire, tomando el salvavidas, expuso rápida y claramente la secuencia.
Su regreso, la situación de Danzo, la demanda de seguir y la insistencia de Ragnar en el protocolo. Terminó revelando, una vez más, la pila de fichas Iwanini atribuyendo la muerte a Raksasa. Una onda de silencio aturdido pasó por el propio Anbu de Sakumo. Entonces, murmullos de incredulidad. 18 Chunin, 2 Honin. Por sí solo. Sus ojos, muy abiertos de asombro y asombro, se volvieron hacia Ragnar. El propio Sakumo estudió a Ragnar, su mente analítica luchando por reconciliar al chico con el que había peleado meses atrás, fuerte, voluntarioso, pero crudo, con la entidad capaz de tal hazaña. La curva de crecimiento desafió toda lógica shinobi conocida. Incluso con un linaje, incluso con genio Tis esto era diferente. Bajo el peso de la mirada colectiva, Ragnar ofreció su explicación preparada. La verdad es que, capitán, he estado entrenando en cierta técnica prohibida. Es posible que hayas oído hablar de la formación liberada de las 8 puertas. Permite una amplificación temporal y explosiva del poder físico. Dejó colgar la declaración, sabiendo que era una cobertura endeble para aquellos que conocían el verdadero costo y las limitaciones de la técnica. Pero para la audiencia general, era una razón plausible asociada a Konoha para un poder repentino y abrumador. Su asociación con Migdai hizo que la historia se mantuviera. Murmullos de comprensión pasaron por las bases. Ah, las 8 puertas. Eso tiene sentido. Era una técnica legendaria y aterradora. Explicó el resultado, sino el aura escalofriante. La expresión de Sakumo seguía siendo ilegible. Sabía que la excusa era escasa. Las 8 puertas dejaban al usuario devastado, a menudo muerto. Ragnar no mostró tales secuelas. El aura que había sentido no era el furioso infierno de las puertas. Era algo más frío, más dominante. Pero también entendió que Ragnar estaba proporcionando una narrativa, un escudo contra la peligrosa curiosidad que ahora arde en el ojo de Danzo. Danzo no estaba satisfecho. Las 8 puertas. Posiblemente. Pero se sintió mal. Aquí había un secreto, un poder que necesitaba comprender y controlar. Sakumo cambió su mirada de Ragnar a Danzo. El mensaje en sus ojos era claro. Esto termina ahora. Están bajo mi mando. Equipo 9, dijo Sakumo, su voz volviendo a su tono habitual de comando. Te despiden al cuartel de la AM para descansar y recuperarte. Informes completos escritos en mi escritorio al amanecer. Despedido. Fue una respuesta directa a la orden de Danzo, entregada con la autoridad absoluta del comandante del campo de batalla. Ragnar le dio un leve movimiento de cabeza, en sustitución de su Raksasa máscara. Sin otra palabra, se dio la vuelta, y el equipo de 9 le siguió fuera de la tensa tienda, dejando a los 2 pilares de Konoha del poder en un silencio, cargado de enfrentamiento. Capítulo 69. El sello de colmillo blanco, la orden de Hokage en la carpa de mando, después de que los demás se hubieran retirado, persistió un pesado silencio. Ataque Sakumo respiró lenta y mesuradamente, su mirada, ahora con un destello de profundo asombro, se posó en Ragnar. Informaré los hechos de este compromiso al Hokage en su totalidad, afirmó, su tono no dejaba lugar a dudas. Ragnar, te despiden al cuartel de Anbu para que descanses adecuadamente. Incluso si fueran las 8 puertas, el retroceso es severo. Los demás deben volver a sus deberes. No dejes que la vigilancia decaiga. Fue un final claro y definitivo de la confrontación. Había reafirmado su mando. El rostro de Danzo era una máscara rígida de disgusto, pero era un pragmático. En el campo de batalla abierto, la autoridad del colmillo blanco como comandante supremo era absoluta. Desafiarlo directamente sería insubordinación, incluso él no podría justificarlo. Con una última y venenosa mirada a Ragnar, se volvió sobre sus talones y salió acechando, y su grupo de ninjas raíz se derritió de nuevo en las sombras tras él. Los otros operativos de Anbu saludaron y salieron. Ragnar asintió respetuosamente a Sakumo, luego siguió al equipo 9 hacia la implacable lluvia. En los días siguientes, una historia se extendió por el campamento de Konoha como un reguero de pólvora. Estaba fragmentado, exagerado, susurrado en voz baja durante las pausas para comer y en la penumbra de los cuarteles. Los detalles eran turbios, pero el núcleo era electrizante.
El operativo Raksasa de Ambu, solo, había aniquilado a todo un escuadrón de asesinatos de la AID de 20 personas, incluidos 2 Jonin. Nadie usó el verdadero nombre de Ragnar. En Ambu, la máscara era la identidad. Raksasa se convirtió en una nueva leyenda, un nombre que evocaba imágenes de un espectro de muerte despiadado e imparable. Mientras Ragnar se movía por el campamento, captó fragmentos de conversación. Mira, ese es él. Los Raksasa. Tener ese tipo de poder a su edad, dicen que seguramente será ascendido a líder de escuadrón después de esto. Tal vez incluso un comandante de escuadrón. Las recompensas de la misión probablemente tendrá acceso al pergamino de los sellos. ¿Te lo imaginas? Elegir técnicas prohibidas. Los tonos eran una mezcla de materias primas de asombro y desnudo envidia. Cada shinobi soñaba con la gloria de la fabricación de un nombre que resuenan a través de los shinobi mundo. Este enmascarado de la parte dispositiva había conseguido en una sola, sangriento golpe. Pero donde hay envidia, hay también el odio. Danzo, el disgusto era palpable, nube oscura sobre el personal de mando. Él se movió a través del campo en un melancólico silencio, su expresión atronador, haciendo los subordinados de dispersión de su camino. Él había sido públicamente desafiado y, a continuación, que sea revocada. Ragnar no le prestó atención. Sus caminos estaban destinados a chocar. Danzo vio herramientas para romper y rehacer. Ragnar era inquebrantable. Si el viejo halcón de guerra quería una guerra de desgaste, Ragnar estaba listo. En última instancia, era un hombre solo. Tenía poco que perder, y una parte de él casi dio la bienvenida al conflicto. Cada enemigo era una experiencia, cada confrontación una prueba. Se encontró anticipando el próximo movimiento de Danzo. Al tercer día, llegó la citación. Un mensaje personal de ataque Sakumo. Reúnanse en el campo de entrenamiento detrás de la cresta norte del campamento. Ragnar tenía la sensación de que sabía de qué se trataba. Ya encontró el colmillo blanco allí, parado tranquilamente mientras la lluvia brumosa se arremolinaba alrededor del claro rocoso y rígido. Capitán, saludó Ragnar, ofreciéndole un respetuoso saludo de puño a palma. Sakumo se volvió, con una sonrisa débil y genuina tocando sus rasgos generalmente severos. Viniste, Ragnar. Su citación fue clara, capitán. ¿Qué tenías que discutir? Directo. Te conviene. Como tu habilidad con la espada. Eficiente, sin florituras. Los ojos de Sakumo tenían un destello de conocimiento. Ragnar mantuvo su expresión neutral detrás de su máscara estándar, había dejado la distintiva máscara Raksasa en los cuarteles. Capitán, no estoy seguro de seguirlo. ¿Qué esgrima? Un fantasma de una sonrisa sonó en los labios de Sakumo. ¿Vas a persistir con eso? La excusa de las 8 puertas puede satisfacer a las bases, pero tiene agujeros por los que podría atravesar un batallón. Las heridas en esos Iwanin eran cortes precisos y limpios, obra de un maestro Vladesman, no el trauma caótico y desgarrador de los Gates. Y no muestras signos de la reacción física catastrófica. He peleado contigo, Ragnar. He sentido el extraño poder que ejerces. Esto era diferente. Sharper. Más mortal. Ragnar guardó silencio durante un largo momento, sopesando al hombre ante él. Ataque Sakumo no era Danzo. Su honor era su brújula. Finalmente, Ragnar soltó un suave suspiro concediendo. Parece que no puedo ocultarle nada, capitán. ¿Cómo lo sabías con certeza? Primero, la evidencia en el campo de batalla no coincidía con las puertas. En segundo lugar, dijo Sakumo, su mirada agudizándose, la sensación persistente en esos cadáveres sentí un eco de eso en la carpa de mando, por un momento. Una presión que no tenía nada que ver con chakra. Ahora, todavía no entiendo completamente cómo lo lograste, pero creo que la herramienta era tan importante como el usuario. Sin decir una palabra más, Ragnar metió la mano en un pergamino sellado en su muslo. Realizó un sello de liberación rápida. ¡Pomf! Una nube de humo se resolvió en forma de llama. En el momento en que su mano se cerró alrededor de la empuñadura envuelta en negro, todo el porte de Ragnar cambió. El operativo competente del Ambu desapareció, reemplazado por una entidad de amenaza fría y distante.
Un aura de malicia sutil y oscura emanaba de la espada misma, haciendo que la luz a su alrededor pareciera más tenue. Una espada malvada, murmuró Sakumo, su instinto de guerrero reconoció de inmediato la naturaleza del arma. Él nunca había visto algo así. No era solo agudo. Tenía hambre. Mi éxito contra los Iwanin se debió en gran parte a esto, dijo Ragnar, sopesando a Yama. Su ventaja es incomparable. Atraviesa las defensas mejoradas con chakras, a través de la tierra, a través del acero, como si no fuera nada. Ya veo, Sakumo asintió lentamente, sin apartar los ojos de la espada. He visto los Kusanagi, empuñados por uno de los Sannin. En términos de presencia, de poder inherente este es su igual, sino su superior en pura amenaza. Contacto, no preguntó de dónde venía. Algunas cosas eran asunto del propio Shinobi. Ragnar, dijo Sakumo, cambiando su tono a uno de grave sinceridad. Tu talento es un precedente sin precedentes. Konoha se encuentra en un estado frágil, creciendo pero defectuoso. Hay elementos dentro de él, no nombró a Danzo, cuyos métodos son severos. Les pido que entiendan el panorama más amplio. No dejes que tu conflicto con un hombre coloree tu visión de todo el pueblo. Mientras respire, no se le permitirá tocarte. Tienes mi palabra. La promesa era simple, directa y llevaba el peso del legendario honor del colmillo blanco. Gracias, capitán, respondió Ragnar, la gratitud genuina. Hablaron un rato más, de la guerra, de tácticas, de las cargas del poder. Cuando se separaron, Sakumo metió la mano en su propio chaleco y sacó un pergamino pequeño y bien enrollado. Esto contiene algunas de mis ideas personales sobre el camino de la espada. Principios de distanciamiento, ángulo e intención. No es una técnica, sino una filosofía. Tú tienes el arma. Esto puede ayudarte a manejarlo con algo más que fuerza. Ragnar aceptó el pergamino, su significado no perdió en él. Fue un gesto de confianza, de tutoría y de inversión en el futuro de Konoha. Se inclinó ligeramente, un gesto de respeto más profundo que antes. No olvidaré esto, capitán. Cuando Ragnar salió del campo de entrenamiento, el primer sentido real de pertenencia, vinculado a una persona, no solo a un lugar, se instaló en su pecho. Recordaría la amabilidad de ataque Sakumo. Cuando el informe detallado de Sakumo llegó a Konoha, envió ondas de choque a través de los niveles más altos del poder. En su oficina, saltó Hiruzen leyó y releyó las palabras, olvidando su pipa, un profundo revuelo de emoción en su corazón. A esa edad. Ese resultado. 20 Iwanin, 2 de ellos Jonin incluso con las notas de Sakumo sugiriendo que la explicación de las 8 puertas era una tapadera, el hecho puro e innegable del logro fue asombroso. ¿Qué Konoha Genin, qué Chunin, podría reclamar tal hazaña? Ninguna. Ni siquiera Minato, en esta etapa de su desarrollo. Después de un largo silencio contemplativo, Hiruzen emitió 3 órdenes, con la voz firme. Primero. Toda la información sobre el operativo Raksasa, sus capacidades y este compromiso debe clasificarse como alto secreto. El acceso está restringido solo al comando Jounin y a la oficina del Hokage. Sin fugas. Segundo. El operativo Raksasa es transferido formalmente de reconocimiento general al Escuadrón Táctico y Especial de Asesinatos de Anbu, SATS. El nombre en clave sigue siendo Raksasa. Se le darán misiones acordes con una calificación de élite de Jounin. Tercero. Elabora un pergamino de misión sellado para Raksasa. Una operación de alto valor y gran negación que aprovecha sus talentos únicos. Estamos en guerra. Se debe usar un arma de esta nitidez. Hizo una pausa, luego agregó una nota final, pensando en el futuro. Al concluir su servicio en tiempos de guerra y su regreso a la aldea, al operativo Raksasa se le otorgará acceso selecto al pergamino de los sellos. Puede elegir un kinjutsu avanzado o técnica prohibida para estudiar, como recompensa por un servicio excepcional. 2. El final de la guerra se sintió lejano, un sueño en un horizonte sangriento. Pero según la evaluación de Sakumo, ahora tenían un operativo con el poder de combate de un Jonin experimentado, tal vez incluso de élite. Y él solo tenía 8 años. Eso no era solo un arma. Era una revolución potencial. Un solo Jonin no podría ganar una guerra, pero uno con un potencial de crecimiento tan inimaginable podría cambiar el curso mismo de la historia.